Hoy vamos a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué no ayunan como los demás? Interesante pregunta que hace este grupo. Y ahí vayamos por favor a Marcos capítulo 2, y vamos a estudiar esta mañana del versículo 18 hasta el versículo 22. Es lo que nos toca estudiar en esta mañana. Es otra pregunta que vamos a responder. La misma palabra de Dios nos va a guiar, ¿no? Nos va a decir la palabra de Dios qué personas le hicieron esta pregunta al Señor, y la misma palabra de Dios nos va a decir qué es lo que respondió al Señor ante esta pregunta, que por supuesto también tenía una mala intención. Entonces, el versículo 18 del capítulo 2 dice lo siguiente: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, podemos ver aquí la primera parte que dice este versículo: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. O sea, habían dos grupos de discípulos. El primer grupo de discípulos que nos dice la Biblia es los discípulos de Juan. Ese es el primer grupo que nos menciona acá el versículo. Y bueno, usted recuerde a qué Juan se refiere. No se refiere al evangelista San Juan, sino se refiere a Juan el Bautista, que es otra persona. Y cuando Juan estaba ministrando, antes que apareciera Jesús, Juan ya estaba ministrando. Juan estaba anunciando la llegada del Mesías. Y él tenía un grupo de personas que eran sus discípulos, a los cuales él estaba capacitando. Y la Biblia nos presenta que Juan estaba convencido de la llegada del Mesías, y que cuando llegó el Mesías, Juan estaba 100% convencido de que Jesús era el Mesías. Y cuando lo vio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, luego Juan procede a bautizar a Jesús. Pero también cuando Juan bautizó a Jesús, Juan vio descender al Espíritu Santo. O sea, la Biblia dice que Juan vio descender al Espíritu Santo como paloma, y además pudo escuchar la voz de Dios, la voz del Padre, que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Juan había confirmado lo que él creía por el milagro que había presenciado él. Y Juan también en un momento había enfrentado a los doctores de la ley. Los doctores de la ley estaban conformados por los escribas, los fariseos y los saduceos. Y bueno, y él los había confrontado, pero también Juan el Bautista había confrontado a los soldados romanos cuando les habló sobre las extorsiones. Y bueno, pero más que nada acá el texto está apuntando contra la sociedad religiosa de la época de Jesús. En este caso apunta hacia los doctores de la ley. Y surge otra pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan se unieron a los discípulos de los fariseos? Se da por hecho de que Juan los había instruido bien. Se da por hecho de que Juan era muy celoso de las Escrituras. Se da por hecho de que Juan sí creía en la llegada del Mesías. Y más aún, cuando él bautizó al Señor, él presenció dos milagros: la venida del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y la voz del Padre. Entonces, ¿por qué había un grupo de discípulos que estaban unidos a los fariseos, cuestionando a Jesús, dudando de Jesús, realizando preguntas con mala intención contra el Señor? ¿Qué ha pasado con esta gente? ¿Qué ha pasado con estos discípulos? Entonces, se tiene por hecho algunas respuestas para este tipo de reacción. Quizás este grupo que estaba ahí junto a los discípulos de los fariseos ignoró lo que Juan había predicho acerca de la venida del Mesías.
la Biblia nos comenta que Juan había ministrado o había enseñado la palabra de Dios en muchos lugares, pero a la vez también Juan el Bautista era un hombre que viajaba a diferentes lugares. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que él ministraba a la gente en el desierto, ministraba también a la gente a orillas del río Jordán, pero también venía gente de muchos lugares a buscarlo. ¿Por qué? Porque querían oír de sus propios labios la enseñanza de la palabra de Dios. Juan era un hombre muy enérgico para compartir la palabra de Dios, era muy valiente para pronunciarlo, para proclamarla. Y Juan no se casaba con nadie, o sea, no negociaba la fe, no negociaba con nadie en cuanto a que si por ahí tenía un pecado escondidito, bueno, ya hay que pasarlo por lo bajo, no pasó nada, seguimos nuestra vida. No. Él proclamaba y llevaba a la persona hacia el arrepentimiento. Entonces, vemos acá que Juan era un hombre que predicaba la palabra de Dios y era un hombre que no solamente se conformaba con estar en un solo lugar, sino que a donde iba, al desierto, al Jordán, donde sea, ahí había gente que lo escuchaba y producto de eso había gente que le seguía y se hacía su discípulo. Pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos también, muchas de esas personas que en su momento escucharon a Juan, que tuvieron el privilegio de escucharlo predicar a Juan el Bautista, muchos de ellos no estuvieron presentes cuando Jesús fue bautizado. Muchos de ellos no estuvieron presentes cuando el Espíritu Santo descendió como paloma. Muchos de ellos no estuvieron presentes cuando se escuchó la voz del Padre. Entonces, mucha de esta gente no estuvo ahí presente. Muchos de ellos no estuvieron presentes cuando, por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya y que venga el gran Consolador. Muchos de ellos no estuvieron presentes en muchos milagros que realizó el Señor, lo cual confirmaba lo que Juan había estado o había predicho a sus discípulos. O sea, mucha de esta gente no estuvo presente. Pero también a raíz de presenciar o de no presenciar, de no ser testigos de lo que estaba haciendo Jesús, y también a la vez recordemos que Juan también había sido apresado injustamente, vemos que esta gente también pudo haber tenido celos de Jesús. ¿Por qué? Porque su líder de ellos era Juan el Bautista. Entonces, no es novedad que ellos hayan tenido celos contra Jesús a favor de su líder. Y es natural que esto ocurra, pero no sorprende que hayan sido también influenciados por los discípulos de los fariseos. Ahora, no olvidemos que Juan, pues, ya había sido arrestado y desde prisión él no tuvo la oportunidad de poder corregir esta mala actitud de sus discípulos. Ahora vemos el otro grupo, los discípulos de los fariseos. Se dice que los fariseos eran discípulos de los escribas y los que estaban ahí presentes al lado de los discípulos de Juan eran pues fariseos principiantes. Ahora, los escribas eran personas muy reconocidas. Usted recuerde que el domingo antepasado hicimos un estudio un poquito amplio sobre los escribas. Eran personas muy preparadas, eran, digamos, los escribanos, los que escribían, los que copiaban la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, era gente que conocía muy bien, era gente muy preparada. Y ellos entran al grupo de los doctores de la ley, muy conocedores de la palabra de Dios. Y ellos tenían sus discípulos. Y según un estudioso, se dice que en sí no eran fariseos, sino discípulos de los escribas, conocidos como fariseos principiantes. Entonces, es más que seguro que estos principiantes desconocían. Y cuando digo principiantes me refiero a los discípulos de Juan y a los fariseos principiantes. Entonces, estos dos grupos, por su falta de preparación, desconocían lo que exigía la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? La ley de Dios decía que se ayune una vez al año, en especial el día de la expiación, detalle importante que está mencionado en el libro de Levítico, en el capítulo 16, está mencionado en Números, en el capítulo 29. Entonces, se ayunaba una vez al año en el día de la expiación. Más adelante vamos a ver ampliamente este asunto.
Pero con el correr del tiempo, los ayunos comenzaron a aumentar por ciertas situaciones. Pero enfocándonos en el ayuno, en algunos ayunos no era necesario abstenerse de ingerir comida, pero en algunos ayunos sí eran extremos y se abstenían de comer. Pero hay casos en la Biblia en cuanto a un ayuno que duró 7 días, que está en 1 Samuel. Hay otro caso en la Biblia que un ayuno duró 3 semanas, según el libro de Daniel en el capítulo 10. Hay otro caso en la Biblia que se ha ayunado 40 días, como está en el libro de Éxodo, que lo menciona Deuteronomio y se menciona también en Primera de Reyes. Pero también hay otros casos de ayunos que pues se realizaba el 5.º mes, el 7.º mes, ¿no? O el 10.º mes. Pero ¿cuál es aquí el problema? Porque acá hay 2 grupos de discípulos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, que le están preguntando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Por qué ellos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y nosotros, los discípulos de los fariseos, ¿no? ¿Por qué no ayunan? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema llegó cuando se empezó a ayunar 2 veces por semana. Ahora, usted note que la ley de Dios decía que se ayuna una vez al año, en especial en el día de la expiación. ¿Pero de dónde? ¿A quién se le ocurrió decir que se ayuna a partir de algún momento 2 veces a la semana? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque este detalle de ayunar 2 veces a la semana llenó o motivó de jactancia a los fariseos. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, cuando usted tenga tiempo, lea ahí en el capítulo 18, versículo 12, donde el fariseo se compara con el publicano y el fariseo comienza, ¿no? Bueno, pues Señor, y comienza a alabarse a sí mismo y comienza a describirse a sí mismo y él comienza a decir, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, ahí el fariseo comparándose con el publicano que sin embargo le decía a Dios, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname, ¿no? Ya hemos estudiado la historia del publicano, ¿verdad? Cuando Jesús llama a un publicano para que le siga, o un cobrador de impuestos. Entonces, no sorprende que por alguna razón los fariseos se hallasen ayunando 2 veces cada semana. Y era notorio que ellos ayunaban 2 veces a la semana. Se notaba, ¿por qué? Porque andaban malhumorados. Cuando ayunaban, sus rostros lucían demacrados, a fin de que todo el mundo los viera, ¿no? Que ellos ayunaban, se dieran cuenta que ellos estaban ayunando. Mírame, estoy ayunando, ¿no? Estoy demacrado. Entonces, ellos estaban más bien buscando alabanza, admiración de las personas. Pero sin embargo, el Señor Jesús condenó drásticamente esta manera de ayunar. Por ejemplo, a ver, busca ahí un ratito Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 16. A ver, Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo como lo dice la Reina Valera y después le voy a compartir lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero dice así. Mira lo que dice el Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sin embargo, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Note bien lo que va a decir. Cuando ayunes, que no sea evidente, o sea, que no se note, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, dice el Señor Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, Jesús le está diciendo, si tú vas a ayunar, hazlo a solas delante de Dios. No te notes, no te hagas notar ante la gente que estás ayunando.
No seas hipócrita, le decía Jesús, no sean hipócritas como ellos. Ahora, ¿qué buscan ellos? Dice el Señor Jesús. Ellos buscan que la gente los admire. Oh, cómo ayunan. Oh, míralo, está demacrado. Mira, no ha comido, está ayunando. Qué bonito, está ayunando, ¿no? Palmas, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, ellos quieren alabanza, pues la van a recibir, pero solo de la gente, pero no van a recibir la alabanza de Dios. Porque en ningún momento Dios ha exigido que se haga ese tipo de ayuno 2 veces a la semana. En ningún momento Dios ha dicho eso. En ningún momento Dios lo ha ordenado. En ningún momento Dios lo ha exigido. ¿De dónde han sacado estos señores que se tienen que ayunar 2 veces cada semana? O sea, si en un mes quiere decir que ellos están ayunando 8 veces al mes, cuando Dios había ordenado que solamente se haga 1 vez al año. La pregunta de ambos grupos de discípulos es la siguiente, y volvemos a Marcos capítulo 2, ahí en el versículo 18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, vemos acá que los discípulos de Juan y los fariseos, siempre a donde iba Jesús, estas personas estaban ahí siguiéndolo. ¿Con qué fin? Con el fin de estar observando y escuchando, digamos, lo que Jesús enseñaba y observar lo que Jesús hacía. O sea, estaban prestos, listos, ¿para qué? Para contradecir o para criticar. En este caso, ellos estaban viendo y a la vez escuchando, ¿para qué? Para lanzar preguntas con mala intención. Por donde iba Jesús, ahí ellos estaban detrás. Ahora, pero también vemos que mayormente las enseñanzas de Jesús iban en contra de las tradiciones de estos hombres problemáticos. Y de estos hombres, o dentro de estos hombres problemáticos, se encontraban los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, o los discípulos de los escribas, como le llaman algunos estudiosos, que permanentemente estaban cuestionando la enseñanza de Jesús, que permanentemente estaban cuestionando las acciones de Jesús. Usted recuerde que el domingo pasado habíamos visto que justo ellos estaban cuestionando a Jesús. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué come con esta escoria? Porque para un fariseo era inaceptable estar sentado a la mesa comiendo o cenando con personas pecadoras. Para un fariseo era inaceptable, formar parte de la inmundicia, era contaminarse con esa gente. Sin embargo, Jesús estaba en medio de ellos, disfrutando de un tiempo hermoso de comunión, de coinonía, de unidad, donde esta gente sabía que Jesús no era como los escribas o los religiosos de su época. Y vemos acá que ellos están ahí cuestionando. Ahora, hermanos, el ayuno y la oración y las limosnas eran expresiones de piedad en el judaísmo, que muchos realizaban públicamente, lo que proporcionaba a los fariseos una oportunidad para hacer alarde, en este caso, y hacer notoria su ostentosa devoción. ¿Para qué? Para que la gente los vea. Y Jesús confrontó tal espiritualidad externa, donde enseñó que ayunar, orar y dar limosnas se debía hacer ¿qué? En secreto, no para que la gente los aplauda. Se debía hacer en secreto ¿para qué? Para honrar a Dios y no para impresionar a los hombres. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, ahí Jesús va a hablar sobre la limosna. En el mismo capítulo 6 Mateo, a partir del versículo 16, Jesús va a hablar sobre la oración y le va a enseñar que eso se tiene que realizar en la presencia del Padre, no en la presencia de los hombres. Cuando tú des limosna, dice el Señor, que tu dar con todo tu amor, tiene que hacerlo en la presencia de Dios, no para que los hombres te aplaudan.
no para que tú digas, mire, voy a dar a este pobre, ¿no? Y recibas la alabanza y los aplausos de la gente. Cuando ores, no hagas espectáculo de la oración, está diciendo Jesús. Hazlo delante de la presencia de Dios, no delante de los hombres. Jesús lo que le estaba enseñando acá a las personas era que si van a adorar a Dios, si van a hacer algo en obediencia a Dios, que sea netamente para adorar a Dios, no para recibir alabanza de los hombres. Quiero compartir lo que dice la Nueva Traducción Viviente respecto a esto. Dice, sobre todo en cuanto al ayuno, cuando ayunes, que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, dice el Señor, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando ayunes, peínate, ¿no? Peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahora, hermano, por favor, si llega un hermano despeinado, no vaya a pensar que está ayunando, ¿no? Pero el asunto es que acá la Nueva Traducción Viviente te lo dice más crudo, lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Pero esta porción, mis hermanos, nos comenta que mostrarse ante todos con frecuencia mientras ayunaban era otro ejemplo de cómo los fariseos añadían sus propias tradiciones superficiales, dejando a un lado la pureza y la riqueza de la ley de Dios. Porque en ningún momento Dios había enseñado que se tiene que ayunar y que te tienes que mostrar a la gente que estás ayunando, que tienes que salir demacrado, despeinado. En ningún momento Dios enseñó eso. Pero estos hombres estaban realizando acciones que iban en contra de la pureza de la ley de Dios. Ahora, la ley de Moisés ordenaba solo un ayuno anual, pero los fariseos ayunaban con orgullo, los fariseos ayunaban con vanidad, los fariseos ayunaban plagados de religiosidad y ayunaban lejos de Dios, inclusive ayunando 2 veces a la semana. Se dice que ayunaban los lunes y los jueves. Y de acuerdo con Levítico 16, los israelitas debían en este caso afligir sus almas el día de la expiación, tal acto de abnegación que incluía en este día de ayuno por celebrarse el día de la expiación, abstenerse de comer, Ese día de ayuno tenía que ser un día único, ese día de ayuno tenía que ser un día muy especial, ese día de ayuno tenía que ser muy, muy especial. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el día de la expiación estaba reservado ¿para qué? Para lamentarse por el pecado y se consideraba inapropiado comer. Bueno, y también el día de la expiación, nosotros ya podemos ver que Dios estaba enseñando ya un evento futuro, ¿no? La acción de Cristo a favor de nosotros para expiar nuestros pecados. Pero los escribas y fariseos impusieron en este caso una estructura superficial a la ley que jamás Dios exigió. Y eso quedó revelado por la pregunta que estos mismos señores principiantes le presentaron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y eso revelaba que esos hombres estaban esclavizados de sus propias tradiciones. Es por eso que el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 9 dice lo siguiente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En su momento el Señor se le dijo eso a ellos. ¿Cuándo mi Padre enseñó esto? Estos son más que nada doctrinas de hombres, mas no de Dios. Están ahí cargando al pueblo, que ayunen 2 veces a la semana, que oren de esta manera, y que si das limosna, hazlo de esta manera. Pero ¿de dónde han sacado ustedes de que mi Padre ha dicho que ayunen 2 veces a la semana? Cuando en la Escritura dice que se ayuna 1 vez al año. Jesús siempre confrontando a la gente
que estaba totalmente lejos de Dios. Pero sobre todo la otra parte de la pregunta dice, ¿y tus discípulos no ayunan? Ahora, ¿cuál es aquí el verdadero origen de la indignación de estos señores que están cuestionando al Señor? Bueno, el verdadero origen de su indignación no era que los discípulos estaban violando la ley de Dios, por si acaso. Su indignación, su molestia de estas personas era de que los discípulos del Señor no estaban siguiendo las reglas que ellos mismos habían impuesto. Su fastidio era que los discípulos del Señor no estaban andando como ellos querían que anden, bajo las reglas humanas. Su molestia de ellos, su fastidio de ellos era verlos a ellos que estaban disfrutando cada momento, viviendo según la voluntad de Dios revelada pues en su palabra. Eso les fastidiaba a ellos. Eso les incomodaba. Porque de los labios de Jesús siempre salía palabra de Dios. De los labios de Jesús siempre salía esa enseñanza pura, el mensaje puro, porque Él había venido a dar el mensaje del Padre, revelado ya en los escritos. Por eso Jesús, cuando los confrontaba a ellos, Jesús les decía, ¿y no habéis leído la Escritura? ¿No habéis leído la Escritura en tal oportunidad? Cuando Jesús los confrontaba decía, pero ¿no recuerdan que Moisés dijo esto? Les hacía recordar a cada rato la Escritura, la pureza de la Escritura. Y estos señores se incomodaban porque los discípulos estaban viviendo la Escritura como le agrada al Padre. Eso de ayunar lunes y jueves cada semana fue hipocresía. Eso de ayunar lunes y jueves cada semana era legalismo. Eso de ayunar lunes y jueves cada semana estaba lejos de la santidad que exigía Dios. Eso estaba lejos de mostrar amor a Dios. Eso fue lo que causó indignación en estos hombres que estaban cegados por la religiosidad, estaban cegados por sus doctrinas humanas. Esas enseñanzas humanas habían vuelto sus corazones insensibles. Esas enseñanzas humanas habían endurecido su corazón contra Dios y contra el mismo Señor Jesucristo, y le fastidiaba que los seguidores de Jesús vivieran complaciendo al Padre. Estos discípulos pues de Juan y de los fariseos a la vez mostraron ignorancia de las Escrituras. Demostraron también que no fueron buenos estudiantes, porque si hubieran sido mejores estudiantes, sabrían dos cosas muy importantes. La primera, que el único ayuno que con esfuerzo derivaba de la ley de Dios se llevaba a cabo una vez al año, que es el día de la expiación. La segunda cosa que ellos sabrían si hubieran sido buenos estudiantes, ellos pues desconocían o ignoraban que Isaías y Zacarías en este caso, ahí en esos escritos, porque la Biblia nos muestra que en Isaías 58 y Zacarías capítulo 7, allí Dios no demandaba un ayuno en sentido literal, sino lo que Dios demandaba era que le amen a Él y que se ame a la humanidad. Sin embargo, estos doctores de la ley discriminaban al leproso, discriminaban a la viuda, señalaban a las personas que eran calificadas como pecadores, como inmundos, como escoria. Maltrataban religiosamente a las personas. O sea, eso jamás Dios enseñó. Y peor aún, se aumentaron más días de ayuno, comparándose con los demás. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Por qué? Cuestionando. Y simplemente Jesús les va a enseñar porque ellos se someten a Dios, no a doctrinas de hombres. Oh, eso les dolió muy profundamente. Pero hay muchos detalles, hermanos, que a veces, dentro del contexto evangélico, a veces nos causa tristeza. Por ejemplo, hay lugares donde tú te acercas a un local y de frente te chocas con un letrero. Las mujeres no pueden estar con el cabello suelto. Si una mujer va a entrar, no puede estar con el cabello suelto. No puede estar con los labios pintados. Si una mujer va a entrar,
no puede usar aretes. Si una mujer va a entrar, no puede estar con el cabello corto. Si una mujer va a entrar, no puede entrar con pantalón. ¿Dónde dice eso la Escritura? Son normas de hombres. Hay lugares donde no dejan entrar a un hombre si usa pantalón jean, como si el pantalón tuviera alma, porque dice que el pantalón jean es pecado. Hay lugares donde dicen que una persona no puede entrar con collares. Bueno, la Biblia habla de que si uno va a usar algo decorativo en su cuerpo, que sea pues medible, sensato. Uno no debe irse pues a un lugar donde de repente el contexto es de pobreza. Uno no debe irse pues con lujos, ¿no? O sea, lo que Dios simplemente está enseñando es que hay que tener un criterio, nada más, pero no está prohibiendo. Pero sin embargo hay lugares donde si va un hermano con un reloj, uy, no, este es vanidoso, ¿no? Este es vanidoso, este es materialista. Si va de repente con unos lentes con filos dorados, ese es vanidoso. Ya comienzan a juzgar, a señalar. No se refiere eso al Señor. Sin embargo, ocurre, ¿no? No le prohíban a la mujer que ande arregladita, que los caballeros anden arregladitos. Hay lugares también donde hombres acá, mujeres acá, no pueden sentarse juntos para no dar lugar a la carne. O sea, en ninguna parte de la Escritura dice eso. Imagínense, las leyes humanas. La religiosidad ha abarcado mucho, tristemente. En ciertas religiones o en cierta religión, cuando se celebra el mes de un patrón, algunos se visten de morado, otros se visten de cremita con marrón, en otro tipo de festividad, otros se visten de túnica negrita con blanco, o sea, siempre representando a su santo de su devoción, usando sus detentes, etcétera, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en la primaria, cuando en octubre sobre todo, antiguamente, algunos lo hacen todavía, pero no he visto a un joven y una señorita, pero mayormente a algunas personas mayores, en el mes de octubre se visten de morado. Pero en mi época, cuando yo estaba en la primaria, cuando venía un amiguito del salón con el hábito morado, entonces todo ese mes nos teníamos que abstener de fastidiarlo, de hacer una broma. ¿Por qué? Porque si lo fastidiábamos, estábamos fastidiando al Señor. Si le hacíamos una broma, estábamos haciéndole broma al Señor. Si le escondíamos su lápiz, le estábamos escondiendo su lápiz al Señor. O sea, no podíamos hacerle nada, porque cometíamos pecado mortal. Luego en el mes de noviembre, cuando un amiguito venía con su túnica cremita, con su capa marrón, no podíamos fastidiarlo. ¿Por qué? Porque estábamos atentando contra la tranquilidad, ¿no?, de San Martín de Porres. Así es que si tú lo fastidiabas, en la noche de San Martincito te iba a agarrar con su escobazo en la cabeza, en tu cama, ¿no? Había ese temor en la creencia, ¿no? Nosotros como niños, ¿no? Que si tú fastidiabas a tu amiguito que estaba con su hábito de San Martín, en la noche San Martín de Castillo te iba a mandar 2 pericotes para que se suban en tu cama y nosotros de niños le teníamos pánico a los ratones, o sea, que algunos adultos se suben a una mesa, ¿no?, para que el pericotito no lo toque. Pruebas hay, ¿no? En el Facebook a veces comparten casos, ¿no?, de pericotitos chiquititos y tremendos hombres musculosos sobre una mesa lleno de terror. Pero bueno, pero mire, a lo que llevó la religión. La religión les enseñó falsamente a las personas que tú puedes agradar a Dios cargando una cruz de rodillas hasta que te hagas llagas y que así vas a hallar el favor de Dios. Mentira. Son enseñanzas de hombres. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Porque el que hizo la gran obra, la perfecta obra, para que tus pecados puedan ser perdonados fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que tú hagas, lo que yo haga, para que Dios perdone mis pecados,
no sirve. La obra perfecta la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y vemos pues hasta dónde ha llegado la religiosidad o las enseñanzas de los hombres. Totalmente alejado de la pura enseñanza de Dios. Ahora vemos pues la respuesta de Jesús. Y el Señor dio dos respuestas. Y la primera respuesta tuvo una intención correctiva. Y dice el versículo 14 y 15 del capítulo 19, dice, Jesús dijo, capítulo 2, versículo 19, y Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Lo repetimos, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. O sea, Jesús básicamente les está diciendo, ¿acaso se ayuna en una fiesta de bodas? Vamos a profundizar esto. Ayunar, mis hermanos, en el contexto judío, ayunar solamente se hacía en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción o afligida reflexión. Pero una boda era un acontecimiento que ameritaba gozo, un acontecimiento que ameritaba alegría. Todos acá, bueno, algunos todavía no se casan, pero le animamos a hacerlo, ¿no? Cindy, te animamos, ¿ah? ¿Ya? ¿No? Y acá hay varios solteros, ¿no? Acá hay varios solteros, y acá tengo un amigo que lo quiero mucho, que ya es candidato ya, ¿no? 100%. Pero bueno, pastor, ya que usted quiere casar, ¿verdad? ¿No? Ay, ¿no? Entonces, y bueno, animamos a los jóvenes solteros a casarse, ¿no? Y aprovechen, ¿no? Que en pandemia el costo es menos. Pero acá, todo lo que nos hemos casado, y no miente, hermano, ¿ah? Usted no me diga que vino el día de su boda triste. Yo no me imagino, por ejemplo, a mi hermano Ricardo, ¿no? Me voy a casar. No, era el día más feliz de su vida. ¿Ah? Era el día más feliz de su vida. Me voy a casar con la mujer más hermosa del universo. Y que escribía poemas, componía canciones. Charo es mi amor, solo con ella está la felicidad, ¿no? Ahí estaba mi hermano inspirado. Casi lo serrucha a Leodán, ¿no? Y a toda la gente, ¿no? Y bueno, yo no me imagino, pues, ¿no? A un hermano ahí, ¿no? Se acabó mi vida, me voy a casar. No, era el día más feliz de su vida. Y antes de la boda, estaba ahí, justo la semana pasada, con mis hijas, habíamos estudiado en nuestra reunión familiar este hermoso versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y la pregunta que les hice a mis hijas fue, sobre toda cosa guardada, o sea, ¿a qué se refiere el salmista? Sobre lo que tú más cuidas. Y en la vida, ¿qué es lo que más cuidamos? Y preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que más cuidas tú, no? Algunos, yo cuido esto con mucho aprecio, esto, ¿no? Y yo les mostré, ¿no? Mire, yo tengo acá algo que lo cuido, lo tengo bien cuidado y ya va a cumplir 21 años este folder. Y en este folder está, cuando un día con tu mamá nos sentamos, 1 año y medio antes de nuestra boda, ¿no? Y acá está la lista, ¿qué es lo que vamos a necesitar para la boda? Luego la siguiente hojita, ¿no? La lista de invitados, luego la siguiente hojita, ¿no? Cuando averiguamos en la municipalidad los trámites que se hace para la boda civil y así, cada detallito, ¿no? Cada detallito. Esto lo guardo con mucho aprecio, ¿no? ¿Ya? Ahora imagínense que yo le diga a mis hijas, acá está la sentencia de mi vida, acá está mi Waterloo, ¿no? No, pues, o sea, Waterloo en la calle Napoleón, ¿no? O sea, no. Y el matrimonio es un motivo de gozo, un motivo de alegría. Y los amigos más cercanos del esposo en el contexto judío se gozaban con el esposo.
Y ellos eran responsables de la ejecución de esa gran reunión, de los planes de la boda, ¿no? Para que este momento de alegría sea inolvidable. Una típica boda judía, mis hermanos, duraba hasta 7 días. Imagínense, Sebastián, 7 días tiene que durar tu fiesta. ¿Ah? Ahí está mi hermano Ricardo, hermano Charo, ¿ah? 7 días, ¿ah? Primer día, amén hermanos, chicharrón, ¿verdad? Segundo día, sopa de patasca. ¿Ah? Tercer día, todos al chinito. ¿Ah? Cuarto día, todos al yen. ¿Ah? Quinto día, ¡yas! Por todos lados, en la anaconda. ¿Ah? Y en el sexto día, en la chauza náutica, y en el séptimo día, todos acá a palco, ¿no? Ya listo, los 7 días. Entonces, imagínense, todos ahí celebrando, ¿no? Y eso es lo que duraba una típica boda judía, ¿no? Duraba hasta 7 días, ¿no? Y esto pues lo organizaban los amigos con el esposo, para que él se sienta pues contento, ¿no? Ahora, ayunar en una boda hubiera sido inapropiado, ayunar en una boda hubiera sido ofensivo, hasta el punto en que antiguas reglas rabínicas prohibían esa práctica. ¿Cómo vas a ayunar en una boda si el ayuno es para tiempo de dolor, tiempo de reflexión? Entonces Jesús le dice a estos discípulos principiantes, le dice, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. O sea, si está el esposo ahí, ¿para qué van a ayunar? Es una boda, es una fiesta. Ahora, que un miembro de la fiesta de bodas llorara en una reunión llena de alegría, yo me imagino, ¿no? Que el día que se casa un joven está ingresando, ¿no? O ya, el día que se casó Rudy con Marle, ¿no? Todos estamos felices, ¿no? Pero imagínense que Rudy está entrando, ¿no? Y toda la iglesia, pobrecito Rudy, ya fue, ya, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y es por eso que había sido para los ojos de la gente de esa época muy ridículo y muy incorrecto. Por tanto, era igualmente ridículo pensar que los discípulos de Jesús debían ayunar y lamentarse mientras que el Mesías, el mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba en medio de ellos. Ahora, Jesús usó pues la alegría, Jesús usó el gozo y la euforia que acompaña una boda para ilustrar el gozo que rodea el hecho de que Él esté en medio de su pueblo. Pero dice el Señor luego, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, esto tiene una enseñanza también muy contundente que el Señor les está dando tanto a estos discípulos principiantes, pero a la vez también a sus propios discípulos, a los que seguían a Jesús. Usted recuerde que sus discípulos lo seguían al Señor donde Él iba, y donde Él iba, enseñaba, y a la vez ellos también escuchaban lo que enseñaba el Maestro. Entonces, la celebración, en este caso de los discípulos, tendría en este caso un brusco final cuando el esposo fuera arrebatado inesperadamente. Y acá, cuando Jesús usa la palabra quitado, aquí hay una palabra muy interesante que es apairo. Apairo es quitado, pero transmite la idea de extirpación. O sea, extirpado, sacado, ¿no? De manera repentina, de manera violenta, y sirve como una clara referencia, en este caso, a la crucifixión del Señor. Entonces la tristeza de los discípulos en la cruz fue profunda, pero luego se transformó en alegría inconmensurable exactamente 3 días después, cuando el Señor resucita. Pero también después de la ascensión del Señor, ahí recién también sus discípulos ayunaron, pero solo como un acto voluntario de humilde dependencia de Dios. Si bien es cierto, ahorita Jesús actualmente reina en nuestros corazones, mis hermanos, pero también nosotros ayunamos en una muestra de dependencia al Señor. A nadie se le condena por ayunar. Es una enseñanza del Señor que está en la misma palabra de Dios. Lo único que pide Jesús es que
no caigas en el engaño o en la trampa de la religiosidad. Porque la religiosidad te puede llevar ¿a qué? Yo ayuno más que el hermano. Yo soy más espiritual que el hermano. Como ese fariseo, Señor, gracias por lo que me has hecho. No como este pecador, o sea, el pobre publicano, porque yo ayuno 2 veces a la semana, sumado al mes 8 veces al mes. Ya ves, Señor, soy bien espiritual. En cambio, ese es un pecador. Además, doy mis diezmos. O sea, miren cuánto se había endurecido su corazón. Ahora, mi hermano, no venga a decirme ahora, pastor, yo no voy a diezmar porque quiero tener un corazón humilde. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo la religiosidad o algo que Dios no ha enseñado te vuelve insensible, te vuelve duro de corazón. Ahora, ¿qué entendemos de todo esto, mis hermanos? Entendemos que el judaísmo en su nivel más devoto, como lo ilustran los escribas y fariseos, estaba totalmente alejado del plan de salvación de Dios a través de Jesús. Ellos estaban llorando prácticamente o quejándose al ver que los discípulos seguían las enseñanzas de Jesús, mas no lo que habían puesto sus doctrinas humanas. Ellos debieron más bien lamentarse de haber rechazado con exactitud las sanas enseñanzas de Jesús. Ellos estaban consumidos por su arrogancia moral. Sin embargo, Jesús predicó la gracia divina. Ellos negaron ser pecadores. Sin embargo, Jesús predicó arrepentimiento del pecado. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad. Sin embargo, Jesús predicó humildad. Ellos se dedicaron a ceremonias y tradiciones externas. Sin embargo, Jesús predicó un corazón transformado. Porque un corazón transformado lo puede hacer Dios. O sea, Dios es el único que transforma con su poder a través de Cristo. Ellos buscaban el aplauso de los hombres. Sin embargo, Jesús enseñó sobre la aprobación y ofreció la aprobación de Dios. Ellos tenían rituales muertos. Sin embargo, Jesús ofreció una relación dinámica con Dios. Los religiosos promovían un sistema. Jesús, sin embargo, proporcionó salvación. Miren, todo lo que nos enseña este detalle que va a tocar Jesús. Ahora, la segunda respuesta del Señor fue una respuesta, en este caso, analógica, porque el Señor dice en el versículo 21 y 22, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Primero va a usar, digamos, la analogía de una telita, ¿no?, nueva que se va a poner en un vestuario viejo. Luego va a usar la analogía de un cuero, ¿no?, digamos un parche, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de los odres, Jesús dice, no se puede echar vino en un odre viejo, porque eso se va a hinchar y luego se va a echar a perder. Entonces, acá tomando esta analogía, nadie pone remiendo o tela de paño nuevo en vestido viejo. El Señor dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, el planteamiento aquí de nuestro Señor era que su evangelio, su enseñanza de arrepentimiento del pecado no se podía remendar con el tradicionalismo legalista del judaísmo farisaico. Para las personas, este era un mensaje nuevo, este era un mensaje sanador, pero Jesús no podía someter su enseñanza a lo que habían enseñado los fariseos, porque esas enseñanzas de los fariseos estaban plagadas de tradiciones de hombres que no tenían nada que ver con lo que Dios había enseñado. Entonces no encajaba, no podía haber una relación, rebotaba, porque era la enseñanza de Dios versus la enseñanza del hombre. Entonces había un choque ahí, había un choque. La tradición
versus la pura enseñanza de Dios. Entonces, Jesús le dice, no puedes poner un trozo de retazo nuevo sobre todo el sistema tradicional de los hombres, porque a la larga, cuando se lave, se va a romper. Igualito es con el vino, ¿no? O con el odre, ¿no? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, de igual modo, el vino nuevo era incompatible, totalmente incompatible con odres viejos. El verdadero evangelio es incompatible también al sistema de salvación por obras. O sea, acá el Señor Jesús está mostrando dos analogías, pero con una misma enseñanza. El mensaje de Dios no es compatible con lo que están promocionando estos señores. Todo lo que hacen estos señores está lejos de la voluntad de Dios. Todo lo que enseñan estos señores es falso. Todo lo que provoca la enseñanza de estos señores da como fruto arrogancia, vanidad, menosprecio al prójimo, te lleva a ser insensible a la necesidad del ser humano, te lleva a pecar de la peor manera ante los ojos de Dios. El mensaje de mi Padre no es compatible con lo que enseña la tradición que persiguen los fariseos. De eso se trata. Entonces, ¿por qué no ayunan como los demás? En otras palabras, ¿por qué no vives como los demás? ¿Por qué no haces lo que todos hacen? ¿Por qué no haces buenas obras como todos lo hacen? ¿Por qué no te riges según tu religión como todos lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque ninguno es compatible con el Evangelio de Jesucristo. Una vez alguien dijo, Jesús no es religión, Jesús es vida. Y nosotros predicamos vida, esa vida que ofrece Dios, una vida que se disfruta en la presencia de Dios, una vida en la cual uno se goza en la presencia de Dios, una vida en la cual uno puede alabar cada día a Dios con sus acciones, una vida en la cual uno puede discernir bajo la guía del Espíritu Santo cada acción que tome, pero regido bajo la palabra, la pura enseñanza de la palabra de Dios, no bajo tradiciones humanas. El ser humano está empachado, es una palabra que usamos mayormente acá en nuestro país. Está empachado de sus reglas religiosas que jamás Dios ordenó y lo tienen esclavizado espiritualmente, lo tienen cegado y lo tienen insensible al mensaje libertador de Jesús. Yo de niño recuerdo una experiencia, estaba en una casa de visita de un familiar y ellos pertenecían a una religión. Y en esta religión a ellos les prohibían tomar café, les prohibían tomar té, les prohibían beber Coca-Cola, les prohibían comer chancho. No son testigos de Jehová, por si acaso, no eran testigos de Jehová. ¿Ya? Y bueno, y ese día seguramente la señora no tendría manzanilla, no tendría pues, ¿no? Y le sirvió un té a este familiar. Y este hombre resonó de forma violenta. Agarró el té, lo arrojó al suelo y agarró la taza y la lanzó y se quebró porque era de loza. Y la señora se asustó, los chiquitos se asustaron, yo también me asusté, ¿no? Por la reacción tan violenta, ¿no? Y el hombre se puso de pie y le gritó a la señora y le dijo, no te has acordado que Dios maldice ese tipo de bebida. ¿Dónde? Mira lo que le lleva a la religión, a ser violento. Asustó a sus hijos, humilló y asustó a su esposa y a la visita. O sea, arrojó el té al suelo primero y luego lanzó y ¡plac! Se quebró. Y luego le gritó a su esposa. Cositas que hace la religión, cosas en las cuales promueven, de la cual Dios jamás ha mencionado alguna cosa.
de repente usted ha cometido actos que de repente usted ha argumentado, no, Dios dice esto. Por ejemplo, hay una frase que siempre escucho, y Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Han escuchado esa frase? En ninguna parte de la Biblia está. En ninguna parte. Al que madruga, Dios le ayuda. En ninguna parte de la Biblia está. Sin embargo, hay gente que lo cree. ¿Por qué? Porque alguien por ahí enseñó eso y puede que tenga una enseñanza, pero no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Hace 3 años, en plena Semana Santa, un hombre llevó a su esposa y a sus 2 hijitos a un lugar descampado fuera de Lima. Y el hombre le dijo a la mujer, Dios me ha dicho en un sueño que tenemos que ayunar toda la familia. Y bueno, y se fue, se llevó a un lugar, no había tienda cerca, un pueblo totalmente lejano, y la señora tenía un bebé, y el bebé comenzó a llorar. El bebé tendría 5 mesecitos de nacido. El bebé comenzó a llorar. ¿De qué llora? ¿Por qué llora un bebé, mis hermanas? De hambre. De hambre. Y la señora le decía a su esposo, el bebé tiene hambre. No, hay que someternos a lo que dice Dios. Nadie va a comer. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Hasta que la señora no aguantó. Se aguantó toda la mañana y en la tarde, mira, tú si quieres adora a Dios, pero yo no creo que Dios se haya referido al bebé. Y se fue la señora con su otro chiquito que también lloraba de hambre, el más grandecito. Pero la cosa no quedó ahí. El hombre la persiguió, el hombre la agredió por no obedecer a Dios. La señora se fue a la comisaría. Y esto, ¿por qué se lo comparto? Porque esto lo dijeron en los noticieros. Y los locutores meneaban la cabeza, ¿no? Lamentablemente, cuando ocurren estas cosas, a todos nos meten en el mismo costal. Y ahí este hombre fue denunciado por agresión. En ninguna parte de la Biblia menciona que el hombre tiene que actuar así con las criaturas. No dice eso Dios, no enseñó. Pero miren hasta dónde llega la religiosidad o las tradiciones humanas. Y sobre todo, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos cuestionaron a Jesús, valgan verdades, porque eran ignorantes de las Escrituras. Y muchas veces, gente que no recibió a Cristo y creyentes mismos que ya han aceptado a Jesús, cometen graves errores porque no se dan el tiempo de estudiar la Escritura. Qué importante es conocer la palabra de Dios. No solamente es responsabilidad de un pastor, no solamente es responsabilidad de un seminarista, es responsabilidad de toda persona que ha confiado en Jesucristo.